Hola, sean todos bienvenidos. Renata llegó a casa, colocó las pesadas bolsas de compras en el suelo y miró hacia la sala donde Carlos estaba jugando uno de sus videojuegos de computadora, como siempre. ¿Estás jugando de nuevo?, dijo ella con tono de reproche al ver los numerosos tanques en la pantalla del ordenador. Carlos la ignoró y Renata, suspirando pesadamente, se dirigió a la cocina para organizar las compras. Con la cabeza dolida después de un duro día de trabajo, lo único que quería era descansar un poco. De repente, sonriente y contento, Carlos apareció en la puerta y preguntó: «Querida, ¿vas a alimentar a tu amado esposo?». Al darse cuenta de que sus sueños de descanso se habían desvanecido, Renata respondió cansada que quería cocinar de inmediato y que él solo tenía que esperar un poco. Carlos, algo disgustado, tomó una salchicha de la mesa con ansia, dio un bocado con la boca llena y murmuró: «Por cierto, mamá nos está esperando el sábado para el cumpleaños. No olvides comprar un regalo». La suegra creía que Renata no era digna de su amado hijo, por lo que siempre intentaba señalar cualquier deficiencia a su nuera. Al principio, Renata hizo todo lo posible por ganarse el favor de su suegra, pero después de darse cuenta de que era en vano, intentó reducir al mínimo la comunicación. Desde entonces, solo se veían en las fiestas familiares. Después de poner la comida en la mesa, Renata salió al patio trasero para alimentar al perro, al gato y a algunas gallinas que tenía. Cuando regresó a la cocina, descubrió que su esposo ya había terminado la última albóndiga. Con una sonrisa de satisfacción, él elogió a su esposa: «Renata, eres una anfitriona de primera clase. Te amo mucho por eso». Renata le devolvió la sonrisa, preparó un sándwich y una taza de té. Luego se sentó frente a su esposo y le preguntó: «Carlos, quiero tener un bebé. Han pasado 5 años desde que nos casamos y aún no te has decidido». Carlos se enfadó al instante: «¿Estás loca? Apenas podemos mantenernos. Además, no he encontrado trabajo. Quiero vivir normalmente, no sobrevivir con un bebé». Dicho esto, Carlos salió de la cocina cerrando la puerta con fuerza, dando por terminada la conversación. El tema de tener hijos era recurrente en su hogar y siempre discutían al respecto, ya que Carlos siempre se oponía y encontraba varias razones para no tener hijos todavía. Renata quería descansar un poco, ya que al día siguiente tenía que levantarse temprano para trabajar, pero pensamientos tristes no la dejaban conciliar el sueño. Carlos también se quedaba despierto toda la noche jugando videojuegos mientras Renata reflexionaba sobre su propio destino. Amaba mucho a Carlos, hasta el punto del fanatismo, y el pensamiento de que él podría abandonarla a veces la llenaba de desesperación. Al mismo tiempo, sabía que él era consciente de sus sentimientos y se aprovechaba de ellos de todas las formas posibles, y últimamente estaba asfixiándola. Renata no podía hacer nada al respecto, solo esperaba que Carlos finalmente consiguiera un trabajo, tuvieran un bebé y la vida mejorara. Pero hasta ahora, todo era solo un sueño lejano de la realidad. Por la mañana, Renata encontró a Carlos durmiendo pacíficamente en un sillón de la sala. Con cuidado, lo cubrió con una manta y comenzó a prepararse para ir al trabajo. Durante toda la noche del viernes, Renata buscó un regalo para su suegra, aunque sabía que difícilmente lograría complacerla. Cuando ella y Carlos cruzaron la puerta de su casa el sábado, Renata inmediatamente sintió que no era bienvenida allí. Le encantaría no haber venido, pero su esposo insistió en ello. Como resultado, Renata pasó toda la noche con la sobrina de Carlos y su suegra, y ni siquiera la llamaron para unirse a la mesa o conversar un momento. Renata deseaba beber agua y se acercó a la cocina, pero al acercarse, se detuvo abruptamente. Escuchó a los invitados hablar sobre ella y cómo su suegra opinaba sobre ella. «Siempre dije que no era adecuada para ti, no pienses en tener hijos con ella», dijo la madre de Carlos. «Sí, ella también me está empezando a irritar, pero ¿quién me necesita ahora desempleado? Mientras tanto, ella está dispuesta a hacer todo por mí. Deberías encontrar un trabajo de inmediato y buscar un reemplazo para ella», respondió Carlos. Renata no podía creer lo que había escuchado.
Las palabras de su suegra no eran una novedad, pero las palabras de su esposo le hirieron profundamente. Lo primero que vino a la mente de Renata fue entrar a la cocina y averiguar por qué la trataban de esa manera, ya que no había hecho nada malo. Sin embargo, al darse cuenta de que no tenía fuerzas para hacerlo en ese momento, Renata se vistió rápidamente y salió de la casa sin ser notada. El resentimiento y las lágrimas apenas podían contenerse mientras caminaba sin rumbo a paso acelerado, sin darse cuenta de inmediato de que se estaba acercando a un hombre que caminaba hacia ella rápidamente. En cuestión de segundos, Renata chocó literalmente con él y cayó debido al impacto. El hombre corrió hacia ella para disculparse y ayudarla a levantarse. Cuando ella lo miró, lo reconoció de inmediato. Era Marcos, amigo de Carlos. «Renata, qué coincidencia encontrarte aquí. ¿A dónde vas tan rápido?» «Casi me atropellas», dijo él riendo. «Es difícil evitarlo, eres tan gigante», respondió Renata mientras reía también. «Estás apurada, ¿por qué no nos sentamos en algún lugar y tomamos un café?» «Podemos hablar», propuso Marcos. Renata, pensando que ahora no tenía a dónde ir, aceptó. Marcos la llevó en su coche y se dirigieron a un café. Después de hacer el pedido, se sentaron cerca de la ventana. «¿Cómo estás, Renata?» «¿Cómo está Carlos?», preguntó amablemente Marcos, comenzando la conversación como siempre con la vida familiar. «¿Y tú, cómo has estado todo este tiempo?», preguntó Renata. Marcos le contó que, en un intento de olvidarla, se mudó a otra ciudad y abrió su propio negocio. Solo regresó porque su madre se había enfermado. «¿Por qué saliste tan tarde y sola?» «¿Dónde está Carlos?», preguntó Marcos. «Está en el trabajo y salí a tomar un poco de aire fresco», suspiró Renata y aceptó la oferta de Marcos de llevarla de regreso a casa. Mientras conducían hacia la casa, Renata notó que había una luz encendida en las ventanas, lo que significaba que su esposo ya estaba en casa. Una vez dentro, fue directo a la cocina, donde Carlos ya la esperaba enfadado. «¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste sin despedirte de mi madre y los invitados?», preguntó él. Renata se enfadó. «¿Estás bromeando? ¿Por qué debería despedirme de personas que no piensan que soy una persona? Escuché todo y me parece bien para ti. Te has adaptado bien y, por supuesto, ¿por qué tendrías un hijo con alguien que te irrita?», gritó Renata mientras comenzaba a llorar. Carlos comenzó a dar excusas, explicando sus palabras debido a su falta de voluntad para arruinar su relación con su madre, e incluso intentó abrazar a Renata, pero ella se apartó y fue a dormir a otra habitación. Durante todo el día siguiente, Renata se ocupó de las tareas domésticas y por la noche fue a trabajar en el turno de noche. Pero incluso después de unas pocas horas, uno de los empleados entró corriendo y le dijo que había un incendio en su casa. Renata corrió a casa llena de pánico. Las llamas eran visibles desde lejos y las personas se reunieron alrededor, esperando la llegada de los bomberos. Renata miró a la multitud y, al no ver a Carlos, corrió hacia la casa sin dudarlo para rescatarlo. Se abrió paso por las habitaciones cubiertas de humo y, de repente, vio un objeto en llamas cayendo hacia ella. Ese fue el último recuerdo que tuvo. Renata despertó en el hospital y al abrir los ojos sintió dolor en todo su cuerpo y su rostro vendado. Apenas recordaba lo que había sucedido y de repente sintió un toque en su brazo. Giró la cabeza y vio a Carlos, su corazón se aceleró de inmediato y ella sonrió. «Gracias a Dios estás vivo», dijo con dificultad al mover los labios. «Deberías haber muerto», respondió Carlos enojado de inmediato. «Es mejor que me digas por qué entraste corriendo en una casa en llamas». «Estás loca», continuó él sin obtener respuesta. «El médico dijo que tienes una cicatriz terrible en toda la cara. ¿Cómo podré besarte ahora? Es una pesadilla», agregó. Las lágrimas rodaron por el rostro de Renata. Pasaron algunos días y Renata comenzó a recuperarse lentamente. Carlos la visitaba algunas veces, pero desaparecía rápidamente con una mirada de desprecio.
Renata lo vio salir del hospital abrazado a otra mujer, pero extrañamente no se sorprendió. Sintió un vacío por dentro al pensar que había arriesgado su vida por este traidor. Un día, Renata preguntó al médico si su cicatriz sería visible y si algo se podía hacer al respecto. El médico frunció el ceño y le dijo que la cirugía plástica hacía milagros en la actualidad. Además, la cicatriz no era muy profunda. Pero le preguntó si quería visitar al hombre que la rescató del fuego arriesgando su propia vida. Renata no entendió a qué se refería el médico y lo siguió hasta la unidad de cuidados intensivos. Quedó impactada al ver a Marcos conectado a todo tipo de dispositivos. Ella se sentó a su lado, tomó su mano y le contó todo. Una semana después, Marcos recuperó la conciencia y le contó lo que había sucedido esa noche. Resulta que él quería verla y, al pasar por su casa, vio el incendio. Habló con testigos presenciales y, al enterarse de que la propietaria estaba dentro de la casa en llamas, corrió tras ella. Al encontrarla inconsciente, la llevó fuera del fuego, pero él mismo resultó gravemente intoxicado por los productos de la combustión. Pasaron varios años. Renata estaba sentada en el parque y su hijita dormía plácidamente en un cochecito cercano. De repente, escuchó a alguien llamarla y levantó la vista para ver a su exmarido Carlos, que parecía malgastado. «¿Cómo estás, Renata?», preguntó él asombrado. «¿Todo bien aquí?». «Estoy paseando con mi hija», respondió Renata con una sonrisa, notando que Marcos se acercaba a ellos con 2 helados. «¿Y dónde está tu cicatriz?», preguntó el exmarido estupefacto. «El amor puede hacer más milagros que eso», respondió Renata. En ese momento, Marcos se acercó y abrazó cariñosamente a Renata, y luego se fueron juntos. Carlos se quedó allí parado, mirándolos ansiosamente, y se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de ser feliz y tener una hermosa familia debido a su elección equivocada en el pasado. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.